Muy buenos días a todos los socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Y hoy día nos venimos a juntar en este streaming para explicarles un poco en qué consiste esta línea de financiamiento que ha abierto el gobierno a través de los FOGAPE. Para eso la Cámara Chilena de la Construcción contrató una asesoría al Banco Internacional justamente para que nos apoye en esta enseñanza o en esta preparación a los socios para que puedan ellos ir mejorando su presentación, la presentación que tienen que hacer a sus bancos matrices con los cuales ellos habitualmente trabajan. Es por eso que hoy día nos acompaña Héctor Neira, que es gerente de riesgo del Banco Internacional, y Hernán Cerda, gerente de empresas del Banco Internacional. Ellos nos darán una explicación bastante amplia de cómo funciona el FOGAPE y esta línea de financiamiento que viene del gobierno. Es por eso que, primero que nada, quiero partir con un video donde el ministro explica cómo funciona esto a grandes rasgos y cuáles son los alcances. Así que los invito a que veamos este video. Nosotros hicimos un plan muy potente de garantías estatales a través del FOGAPE que permitan a través de la banca apalancar créditos con garantía estatal por cerca de 24.000 millones de dólares. Esto es lo más grande que se haya hecho nunca en esta materia en el país. Para que tengan un orden de magnitud, el FOGAPE, que siempre ha existido, estamos multiplicando por 20 veces sus recursos y la capacidad de apalancamiento que esto tiene. Como gobierno, lo que nos interesaba detrás de este plan es que pudiera llegar plata fresca, capital de trabajo, a las empresas de nuestro país, liquidez pura a la vena, que les permitiera mantenerse vivas, les permitiera tener oxígeno para sortear este primer momento y al mismo tiempo liberar caja para levantarse cuando la situación retome. Esta era la condición necesaria. Nosotros fijamos y definimos el marco de acción, una serie de condiciones a las cuales la banca ha adherido masivamente y cabe valorar esa respuesta y que nos permiten estar muy confiados de que acá vamos a tener un plan potente que efectivamente va a llegar no solo a las microempresas o a las pymes, también a empresas de mayor tamaño. Hemos ampliado el universo elegible de empresas, a empresas con ventas hasta 1 millón de UF, esto es como unos 30 millones de dólares, lo cual implica una ampliación sustantiva del universo de empresas. Estamos cubriendo el 99% de las empresas y el 84% del empleo. Y nos parece que esta es una medida muy bienvenida, muy potente, que va de la mano además con varias características que la hacen aún más atractiva. En primer lugar, el compromiso de los bancos conjuntamente con otorgar estas líneas de crédito de capital de trabajo, de poder diferir en 6 meses cualquier amortización de capital por créditos preexistentes, lo que aliviana naturalmente la carga financiera de estas empresas que lo van a necesitar en los meses que siguen. Y al mismo tiempo, esta línea de capital de trabajo que se da en condiciones muy, muy favorables, excepcionalmente favorables, tanto en términos de tasa, que como ustedes ya vieron, quedó definida en un máximo de la tasa de política monetaria más 300 puntos base, es decir, una tasa nominal anual con la tasa política monetaria actual no superior a 3,5%, una línea de crédito que tiene un periodo de gracia de 6 meses y que se puede pagar hasta en 48 meses en cuotas iguales. Entonces, creemos que es una facilidad muy potente, muy atractiva, que le va a permitir a muchas de nuestras empresas poder subsistir, poder pasar este chaparrón y augurar la posibilidad de que se levanten con fuerza más adelante. Bueno, la mecánica que vamos a utilizar para esta entrevista, introducción a esta ley, es que quiero que nos manden a través de este teléfono el más 569-8563-6616, todas sus preguntas para que nosotros podamos ir respondiéndolas, ir aclarando todas las dudas que tengan. El fondo de la mecánica que vamos a usar básicamente es a través de preguntas. No vamos a hacer una gran presentación, sino vamos a ir conversando estos temas que vayan surgiendo. Es por eso que quiero agradecerles nuevamente a Héctor y Hernán su presencia aquí, para que podamos ir
contestando estas preguntas. Sin más, quería preguntarles, bueno, ¿qué es la línea COVID-19? Porque en realidad hay mucha especulación respecto a eso, así que si nos podrían explicar así, a grosso modo, ¿qué significa esto? Bueno, primero, buenos días, Juan Armando. Gracias por la invitación. A ver, explicar lo más simplemente posible el tema de qué es lo que es la línea COVID. En términos sencillos, es una línea que permite financiar capital de trabajo, en el entendido de que lo que voy a poder financiar con esos recursos a los cuales puedo acceder corresponden básicamente a necesidades que hoy día pueden ser mucho más apremiantes: el pagar sueldos, el pagarle a los proveedores, el pagar seguros que puedan estar atrasados, impuestos, etcétera, etcétera, que arriendos, etcétera. Todo eso está dentro de lo que debe entenderse como válidos fines de uso de esta línea, de este nuevo financiamiento. En ese mismo entendido, quizás vale la pena también aclarar que no aplica para, por ejemplo, dividendos, no aplica para financiar inversiones de activo fijo, no aplica para, no sé, hacer ampliaciones de planta, etcétera, etcétera, pagarle a otros bancos. Tiene un uso muy acotado y es básicamente lo que dije primeramente, que es darle la liquidez que requiere la empresa para continuar operando, y en ese sentido las materias a las que hoy tú puedes acceder a financiar, insisto, como elementos válidos, como fines válidos, son todos los que hoy día te están apremiando. Súper. Muchas gracias. Me gustaría aclarar un tema que es bien importante. Hoy día la ley recién se publicó hoy, la ley en el Diario Oficial. Por lo tanto, está recién instaurada, pero hoy día falta la bajada de los reglamentos, que son lo que efectivamente da la mecánica para poder hacer esta entrega de recursos. Por lo tanto, falta aún un tema o un plazo para que esto podamos ir implementándola a través de los bancos, y los bancos sepan cuál es el rayado de cancha que tienen para poder ir haciendo los préstamos necesarios a sus clientes. La segunda pregunta que tenemos es, ¿desde cuándo estará vigente este financiamiento y hasta cuándo estará disponible? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Claro, tal cual lo decía Juan Armando, hoy día se publicó la ley, pero falta la publicación del reglamento que permita en el Diario Oficial ya tener la fecha exacta de cuándo parte. En rigor, una vez que este tema esté, que debería ser la próxima semana, debería partir los créditos. Los bancos nos estamos preparando para eso a partir de la primera semana de mayo, esperamos. Y la vigencia de la ley hasta el 30 de abril de 2021, por lo tanto todos los créditos que se otorguen bajo esta línea hasta el 30 de abril de 2021 es donde corre para el financiamiento. Ahora, todo el proceso que han tenido los bancos anterior a esto ha hecho que nos vayamos preparando para partir, ojalá, la primera semana de mayo. Yo sé que hay harta expectativa de muchos clientes, muchas empresas de poder partir lo antes posible, y nosotros estamos lo mismo. Por lo tanto, estamos a la espera de las definiciones. Si bien se publicó la ley, como digo, falta el reglamento, y eso debería estar no más tarde la próxima semana, la primera de mayo, como digo. Muchas gracias. Bueno, la otra pregunta bien relevante es que ¿quiénes pueden optar a este financiamiento? Porque claramente se ha dicho mucho de que las empresas grandes no pueden optar, o las empresas pequeñas es solamente para empresas pequeñas. ¿Cuáles son los rangos? Si bien no está el reglamento escrito, pero en el fondo ya tenemos más o menos una idea. Entonces, si nos pueden explicar un poquito quiénes son los que pueden optar a este financiamiento. Tal como lo explicó el ministro, lo señaló el ministro, pueden optar a este financiamiento todas aquellas empresas que vendan hasta 1 millón de UFs anuales. Lo que uno debería preguntarse automáticamente ahí es cómo mido esas ventas anuales, y hasta dónde está definido. Hay 3 modalidades para poder estimar esas ventas de 1 millón de UF o techo de 1 millón de UF anuales. La primera es que todas aquellas ventas realizadas durante el año 2019, alternativamente está también la medición entre octubre del 2018, de septiembre del 2018 y octubre del 2018, septiembre del 2019, ese periodo de 12 meses también es un parámetro válido, un lapso de tiempo válido para medir las ventas anuales. Y el último es el periodo de 12 meses inmediatamente anterior a la fecha en que tú otorgues el financiamiento de esta línea COVID. Así que hay 3 formas de medir esas ventas anuales.
no está definido cuál debes usar, pero seguramente al no estar definido, lo que te están diciendo es puedes usar indistintamente cualquiera de las tres medidas. Tampoco esto es una exactitud matemática, va a haber una aproximación de esas ventas. Lo que uno no espera es que alguien tenga una diferencia de, oye, yo vendo al año 300.000 UF y lo que tú estás calculando como banco te da 1,5 millones UF. Entonces, va a estar en eso, se subentiende que hay márgenes de diferencia, pero no deberán ser significativos respecto a ese 1 millón de UF. Esas son las ventas que pueden, o las empresas que pueden acceder a este financiamiento como primer requisito. No tener una facturación neta de IVA mayor a 1 millón de UF en cualquiera de los tres periodos que ya comenté. Perfecto. Yo sé que contestaste quienes pueden, pero ¿hay alguna restricción para empresas que no puedan optar a este? O sea, ¿cuáles son las empresas que no pueden optar a esto? ¿Hay algún requisito para esas, o sea, que no puedan cumplir esas empresas? Sí, hay 4 temas que son relevantes para empresas que no pueden optar, ¿ya? El primero tiene que ver con que las empresas a la fecha donde se está solicitando el financiamiento no pueden estar en estructuración judicial o en un proceso concursal, ¿ya? Como punto 1, eso es lo más relevante. Punto 2, no podrán acceder a la línea tampoco las empresas que estén en cartera deteriorada definida por el banco donde van a solicitar el crédito, ¿ya? Ese tema también es relevante. Punto 3, las empresas micro que están definidas como menores a 25.000 UF de venta no pueden haber tenido mora en el sistema mayor a 30 días al 31 de octubre del 2019. A no ser que después lo hayan regularizado, por esa fecha no pueden haber tenido mora, por lo tanto tampoco podrían optar a esas empresas. Y las empresas más grandes, es decir, hasta el 1 millón de UF, no pueden haber estado en situación de mora mayor a 30 días al 31 de marzo de este año, ¿ya? Entonces ahí tenemos 3 condiciones, pero ahora la más relevante tiene que ver fundamentalmente con que el banco tiene que evaluar y tiene que certificar de que la empresa es viable, ¿ya? Y eso depende del comité de cada banco que valide que la empresa es viable para poder optar a este financiamiento. Por lo tanto, en esos 4 tramos, en esas 4 condiciones, serían las empresas que no podrían optar a este financiamiento. Sí, solo complementando lo que Hernán señaló, que del todo correcto, solo comentar que el tema de la morosidad que las micro y pequeñas empresas, y quizás antes de eso, producto de estos parámetros de ventas no mayor a 1 millón de UF, se definieron 4 segmentos de empresas. Hernán ya comentaba el de micro y pequeña empresa, que es hasta 25.000 UF. Después está el de empresas, que es entre 25.000 y 100.000 UF de ventas anuales netas. El tercer tramo es de grandes empresas 1, que es o empresas grandes 1, que es de 100.000 hasta 600.000 UF. Y el último tramo, que de estas 4 segmentaciones que se definieron, es el tramo que va desde las 600.000 hasta el 1 millón de UF. ¿Ya? Y solo para complementar lo que estaba comentando Hernán, esta situación de mora para las pequeñas y microempresas de no haber registrado mora a octubre, y de las medianas y grandes de no haber tenido mora al 31 de marzo, es una condición que se puede suplir si al día en que están gestionando, cursando estas operaciones con línea, ya solucionar esa situación de mora. Por lo tanto, eso también es algo que hay que tener presente. Súper. Bueno, yo creo que el tema es bien relevante que tengamos conciencia de que no todas las personas pueden optar al crédito, y efectivamente depende del banco o del área de riesgo del banco al cual ustedes son habituales, los que definirán efectivamente si pueden o no acceder a estos recursos. Por eso es importante que, en el fondo, la preparación de la información que ustedes hagan es muy relevante para que, en el fondo, puedan optar de mejor forma a estos créditos. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los plazos a los que puedo pedir esta línea de financiamiento? También lo comentó el ministro, hay un plazo que va desde los 24 meses y hasta los 48 meses. Los créditos se estructuran en cuotas mensuales iguales y sucesivas de capitales e intereses. Repito, partiendo en 24 como plazo mínimo y llegando hasta los 48 como plazo máximo. También es importante señalar que dentro de esos plazos está contemplado un periodo de gracia de 6 meses, el cual, dependiendo de las características y actividades de la empresa, no todas las empresas tienen un ciclo igual, puede ser ampliado. Por lo tanto, es un periodo de gracia mínimo de 6 meses. Lo evaluará cada banco si aplica o no para el tipo de empresa que está evaluando, pudiendo extenderlo, y con un techo de 48 meses para
el pago de este financiamiento. Perfecto. Hay un tema que es bien relevante que uno dice, bueno, me van a calcular los últimos 3 meses de venta de mi empresa para sacar el promedio al cual yo puedo optar. Pero yo sé que tenemos distintas empresas en el fondo también, o distintos, las empresas tienen distintas dinámicas de venta, por lo tanto, no todas las empresas se comportan de la misma forma. Entonces es muy relevante que se sepa también que los bancos tendrán que evaluar en su mérito las ventas y la capacidad financiera de cada una de esas empresas para poder otorgar estos créditos. ¿A qué me refiero? Si una inmobiliaria tiene, en los últimos 3 meses tuvo un pic de venta porque salió a la venta con edificio y ese financiamiento o esa constructora está con un pic de venta en el último tiempo, efectivamente, y después cae este pic, efectivamente no se le va a poder pasar ese monto de capital de trabajo que se está esperando. Por lo tanto, si bien se toma como referencia solamente el valor o las ventas que se ha tenido de esa empresa, eso es un tema de referencial porque finalmente los que evalúan el comportamiento de la empresa es el área de riesgo. Eso es muy relevante que lo podamos aclarar también. Así es. Después, otro tema que teníamos que es que, y a raíz de lo que estaba mencionando yo, es cuál es el tope máximo de financiamiento que puede optar o acceder una persona o una empresa. Todas las empresas, como ya todos saben, pueden acceder a un tope máximo de 3 meses de venta, ya ventas netas, por supuesto. Y ahí tiene que ver con los tramos, dependiendo del tamaño de la empresa, lo que tú decías, cuál es la estimación de venta que hace el banco respecto a las ventas, no de los 3 meses pasados, sino que de 12 meses anteriores, o el año calendario 2019, o entre septiembre del 18, octubre del 19. Octubre 18, septiembre 19, claro. Eso es como se evalúa el tema de las ventas. Por lo tanto, las empresas micro, que son las que venden hasta 25.000 UF, son 6.250 UF lo que pueden optar. Las que venden hasta 100.000, 25.000, las que venden hasta 600.000, 150.000 y hasta 1 millón de UF, por supuesto, 3 meses de ventas de eso. Entonces, al final, ese es el tope máximo sistema que pueden optar las empresas. Es decir, podrían eventualmente verlo en uno o dos bancos, sí, pero como sistema, el tope máximo es los 3 meses de venta que acabo de decir. Súper. Hay un tema que me gustaría que profundizáramos un poquito, que es que ¿puede un banco otorgar o un mismo cliente ir a varios bancos a pedir las mismas líneas de financiamiento? O en el fondo voy allá, acá, y en el fondo podría. La bola puede ser, Mira, o el financiamiento puede ser mucho mayor. Eso es algo que cuando partió esto era una preocupación en el sentido que, claro, efectivamente un banco que opera una empresa que opera con 5 bancos, que puede ser, y en un giro de ustedes, es normal que un proyecto lo esté financiando un banco en particular o 2 proyectos y van repartiendo esos financiamientos de distintos bancos. Pero lo que comentaba Hernán es la clave, o sea, cualquier empresario con venta puede optar a 3 meses, al promedio de 3 meses de venta de los últimos 12 meses, y eso es a nivel banca, o sea, no puedo ir a pedir, o sea, puedo ir a pedir 3 meses de venta al banco A, puedo ir a pedir 3 meses de venta al banco B, y hasta que termine de hacerme la ronda con todos los bancos con los que yo opero. Pero en rigor el financiamiento máximo que la banca te va a dar es el equivalente a 3 meses de venta. No puedo levantar 9 meses de venta yendo a 3 bancos. Ya, eso es súper importante porque sí, en realidad ahí algunos tal vez puedan pensar que pueden ir a todos los bancos y obtener 3 meses de venta de todas sus ventas con todos los bancos en el fondo. No, ¿Eso cómo se va a controlar? Mira, los distintos bancos que participan en la asociación de bancos han ido trabajando ya desde hace 3 semanas en esto, preparando los sistemas, apoyándose con distintas empresas de apoyo, donde podamos proporcionar la información de quienes ya accedieron, cuánto se les financió a aquellas empresas en términos de meses venta, cosa de ir teniendo un registro, y llamémoslo plan B, porque en rigor el que debiera darte el acceso, tal como lo hace para cualquier cupo de crédito o de garantía, es FOGAPE. Por lo tanto, hay un doble chequeo. Al momento de tú pedir el acceso a la garantía, ya validaste que efectivamente a nivel banca no estén dados los 3 meses de venta, porque no obligaría. Y en el evento de que eso tenga algún desfase de carga, es FOGAPE el que te va a decir tiene acceso o no tiene acceso, y por lo tanto se está cuadrando con eso para no pasarse de estos 3 meses de venta a los cuales están autorizadas las empresas. Así que ese es el mecanismo bastante simple de comentar, pero no fácil de implementar. Sí. Así que en eso se está trabajando muy fuerte porque, como dijo Hernán,
se quiere que esto parta a la brevedad, el deseo del ministro de todos, así que la idea es llegar con todas las herramientas que nos permitan que esto sea lo más ágil posible para los clientes. Sí, bueno, es súper relevante porque claramente lo que la liquidez se necesita hoy. Ayer. O ayer en realidad, porque realmente la situación del país ha sido bastante compleja y lo estamos sufriendo todo. Una pregunta de las que nos están mandando ustedes es, ¿los bancos van a exigir garantías reales para la entrega a estos créditos FOGAPE? A ver, lo que cada banco, y también lo señalaban, lo que cada banco exija va a estar dentro de las políticas y prácticas que ellos tengan definido. Uno debiera entender que esto ya en sí es una garantía. Vamos a comentar seguramente cuáles son los tramos a los cuales te permite acceder en términos de garantía a esto. Pero insisto, o sea, lo que cada banco o la modalidad de operación de cada uno de los bancos va a depender del apetito por riesgo y de los criterios y políticas de riesgo que tenga cada uno de esos bancos. No creo poder contestar por cómo va a operar la banca. Yo lo que te puedo contestar es, en términos prácticos, creo que, por ejemplo, para la pequeña y microempresa tienes una cobertura de un 85% de la garantía FOGAPE, que es más que muchas de las coberturas, por no decir todas las coberturas que los planes FOGAPE o Corfo te permiten de cobertura. Por lo tanto, creo que eso ya es un mecanismo de resguardo lo suficientemente potente como para que tengas que acceder a otra garantía. Pero, insisto, es resorte de cada uno de los bancos con los cuales los distintos clientes operan y las modalidades y las prácticas de riesgo que cada uno de ellos tengan. Súper, súper. Otro tema que tenemos en consulta es ¿cuál es la tasa de interés de estos créditos? Porque en realidad se ha hablado mucho de que en el fondo hay una tasa fija o depende de cada empresa. Entonces, si nos pueden profundizar un poquito en eso, sería ideal. Hay harta información de esto y el ministro lo dijo también, y para hacerlo súper simple, que las versiones no van para mucho. La tasa de estos créditos TPM más un spread hasta un 3%. TPM hoy que es 0,5 más un spread del 3% del que podría cobrar el banco nominal, siempre en pesos, ¿ya? Ahora, hoy día es así. El spread va a ser siempre fijo mientras dure el tema de la ley. Lo que no es fijo es la TPM, cuánto dura al minuto que se solicita el crédito. Por lo tanto, si hoy alguien solicitara un crédito, esperamos la próxima semana, va a ser una tasa nominal de 3,5. Esa es la tasa fija que va a tener el crédito por todo el periodo. Después, si la TPM es 1, va a ser hasta 4, por ejemplo. Y ese spread es relevante, que es el que puede cobrar al banco hasta. ¿Ya? Por lo tanto, eventualmente podría ser algo menos, pero probablemente andar por ahí. ¿Ya? Es decir, Perfecto. Hoy día esa es la tasa. Súper. O sea, si nosotros fuéramos al pie de la letra ese 3,5 nominal, ¿Sí? si tú le aplicas la inflación, básicamente es... A eso es lo que se referían cuando hablan de tasa cero, prácticamente. Sí. O sea, si tenemos una inflación... Eso producía confusión, tasa cero, si el 3,5 nominal significa en la práctica aplicar la inflación, tasa cero prácticamente... Eso es súper importante porque Sí. la gente hablaba de que en el fondo este crédito tiene tasa cero. Entonces, si tú lo llevas a valores reales... A valores reales sí, reales sí. pero como es nominal, exactamente. Para que tenga tasa cero a valores reales tiene que tener un costo, por supuesto. Y Sí. por eso que es hoy, insisto, TPM más hasta un 3%. Sí. ¿Ya? Bueno, hay un tema que es bien relevante, que en el fondo le preguntaban el otro día al presidente del Banco de Estado, era que básicamente no es negocio para el banco. Este préstamo básicamente no es muy buen negocio para el banco, pero efectivamente se entiende que esto es un apoyo global que está dando la banca y el Estado a las empresas. Hay que verlo más en contexto, porque claro, como si por sí solo a lo mejor no, pero en contexto de lo que se trata, porque a todos nos interesa participar de esto, termina siendo por supuesto una palanca importante de apoyo a la situación actual, y nos interesa que a las empresas de todos los bancos les vaya bien también. Por lo tanto, no se puede ver solo el crédito puntual, hay que verlo más en contexto global de qué se trata todo este paquete, digamos, de medidas que... Súper, súper, muchas gracias. Mira, ahora lo voy a invitar a que veamos unas preguntas que mandaron algunos socios por video, así que los invito a que veamos las primeras preguntas. Hola, buenos días. Soy Cristian Llures de ICI y pertenezco al comité de proveedores también de la Cámara. Y quiero hacer una pregunta con respecto al FOGAPE. ¿Cómo se miden las ventas y qué periodo considera? Muchas gracias. Bueno, está un poquito respondiendo Sí, la ya pregunta. Yo la creo que igual es bueno que lo recordemos porque que en el fondo darle una vuelta nuevamente no es malo.
Lo dijimos recién, pero para darle una vuelta para que esté súper claro, hay 3 opciones, dice O, en el reglamento está aquí. La primera son los 12 meses anteriores a que se solicita el financiamiento, ventas netas por supuesto. La segunda es ventas entre octubre 18 y septiembre 19. Y la tercera es el año calendario 2019. Por lo tanto, ahí cada banco verá en 3 alternativas para que no pase lo que tú decías, que de alguna manera hay empresas que se van a concentrar en algún periodo, por lo tanto son las 3 opciones que hay de medir las ventas que tienen los bancos hoy y está definido como O. Cualquiera de las 3. Súper. Oye, otro de los temas que tenemos como pregunta aquí es, aparte de la tasa, ¿existe algún otro cobro? Como por ejemplo alguna comisión, algo que no se vea a simple vista o que no esté determinado por el Estado. A ver, en términos prácticos, lo relevante es la tasa, lo que Hernán ya explicó. Este programa tiene un tema que es relevante respecto a otros programas y a otras garantías estatales. Todos los programas tienen una comisión que siempre es de cargo del cliente. En este programa en particular, la comisión que corresponde a el precio, por llamarlo de alguna forma, de la garantía que te están otorgando a través del FOGAPE, efectivamente tiene una comisión, es bastante normal que estos programas la tengan. La gran diferencia y la gran particularidad de este programa, y aquí es donde hay uno de los esfuerzos que los bancos están haciendo, es que esa comisión es de cargo del banco. A diferencia de los programas, la comisión a la cual esté normado, ya sea porque hay un monto financiero, ya sea porque hay un plazo, está normado en el reglamento y insisto, lo relevante es que no es de cargo del cliente, eso es súper claro, es de cargo del banco. Así que en términos prácticos, el costo importante viene dado por la tasa que ya explicó Hernán y no hay otros, o no debieran haber otros montos relevantes, porque el monto relevante, que es la comisión, va a ser de cargo del banco. Los que hayan optado alguna vez a financiamiento FOGAPE saben que hay una comisión y que eso es de cargo del cliente. Hoy día esa comisión existe y va a ser de cargo de los bancos. Por lo tanto, ahí hay ya un importante apoyo desde el punto de vista de la banca en general para poder operativizar este tema. Entendemos que mientras menos costos tenga este programa, por algo están las flexibilidades que se comentaron, mucho más asequible va a ser a todas aquellas empresas que lo están necesitando, como tú bien decías. Súper. Me gustaría ir a otra pregunta que tenemos de socios que ¿cómo se llama? Que la están preparando. Así que me gustaría que la tiraran, por favor. Hola, buenos días. Claudio Barros por acá. Una pregunta. Si la empresa es cliente de más de un banco, ¿a cuál de ellos debo ir? ¿Hay alguna restricción? Gracias. Muchas gracias, Claudio. Esto es muy relevante porque efectivamente se ha hablado de qué pasa si yo opero con 5 bancos, a cuál voy, o si opero con 5 bancos y voy a un 6º banco en el cual no tengo operación. Entonces eso es bien relevante que podamos explicarlo bien porque claramente ahí tenemos dudas respecto de eso. Bueno, también es algo bastante criterioso, pero debiera fundamentalmente la empresa acercarse al banco con el que tiene la mayor relación, donde tiene la transaccionalidad, donde tiene la relación, donde tiene las operaciones. Y muchas empresas a lo mejor tienen en distintos bancos, está repartido. Por lo tanto, ahí habrá que analizar y tendrá que ver, a lo mejor acercarse a un par de bancos, pero tendría que partir por el banco cual es principal. Creemos nosotros que esa es la manera más adecuada. Ahora, acercarse a un banco al cual no tiene relación es poco probable que se otorgue el financiamiento, porque la verdad es que un banco entrar a esto solo, no tenemos certeza de que pueda, no digo que no, pero no tenemos certeza de que pueda entrar. Por lo tanto, debiera partir por el banco que es principal, ver ahí hasta qué está dispuesto ese banco y luego a lo mejor analizar con los bancos que tiene en segundo plano, digamos. Pero acercarse a un banco nuevo vemos poco probable que sea algo exitoso, porque hay que partir presentando los antecedentes, presentando los papeles y todo un tema que desde cero no lo vemos como la alternativa más viable, más rápida, más válida para que este tema salga rápido. Sí, sobre todo por la urgencia que uno necesita tener para para los fondos que se necesitan o que necesita la empresa,
la urgencia es súper importante. Por lo tanto, ir a otro banco implica todo el Que te proceso conozcan. de que te conozcan, Partir de de cero. presentación de balance, de los estados de resultados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, muy importante, tienen que ir a través de los bancos con los cuales habitualmente trabajan y no ir a Banca Nueva o a otros bancos que en el fondo quieran abrir. Vamos con la otra pregunta de los socios. ¿Qué información tengo que ir preparando para ganar tiempo? Eso es muy relevante, porque en realidad uno dice, bueno, le llevaré el balance, el estado de resultados, las ventas del último mes, pero no, yo creo que tal vez no se necesitan más papeles, porque en el fondo ojalá eliminar la cantidad de papeles que se necesitan, pero en realidad yo creo que la actualización de los datos es muy importante. Entonces, y este crédito tengo entendido que tiene una formulación distinta, que en el fondo a veces se piden antecedentes que no habitualmente se piden. Entonces, si nos pudieran explicar un poquitito eso, sería ideal. Mira, es relevante lo que decía Hernández desde el punto de vista de que si te acercas al banco con el que regularmente mantienes operatoria, se debiera entender que ese banco primero te conoce de buena manera, segundo tiene la información actualizada, por lo tanto estás evitando anexar la típica información de balance, estado de resultados, ventas mensuales del formulario 29 o el acceso a la carpeta tributaria, quiénes son los socios, etcétera, etcétera, los proyectos en los que estás, cómo van los avances de esos proyectos, las ventas, etcétera. Por lo tanto, hay en esa ida al banco con el cual regularmente opera y con el que está transaccionando de forma metódica, que debiera ser un plus y aumentar la velocidad de respuesta de ese banco. Quizás lo único nuevo va a ser un par de documentos, declaraciones juradas, básicamente que haya que firmar respecto a lo que ya comenté hace un rato de el correcto uso de los fondos, o sea, va a haber un compromiso escrito de quien está solicitando esos recursos, a objeto de que señale que va a darle el uso al cual está autorizado y para el cual fueron destinados estos flujos. Ese es un documento que no debiera tener ninguna complicación porque va a estar preformateado, es simplemente leerlo y si estás de acuerdo con y lo lógico sería que toda la banca operara con el mismo formato para no tener que estar después, y también para simplicidad de FOGAPE cuando tengamos que eventualmente ir a buscar una garantía o ir a cobrar una garantía. Y lo otro es quizás la pega que hay que hacer entre el banco y el cliente, porque este beneficio también tiene una restricción en el sentido de que va en directa ayuda a aquellas empresas que fueron afectadas por esta contingencia COVID. Por lo tanto, y me cuelgo de lo que decía Hernán hace un rato, si la razón por la cual tú estás con problema hoy día no tiene absolutamente nada que ver con COVID y venías a trastadillones hace un año y medio, la verdad que esto no es para eso, no está dentro de las condiciones y por lo tanto el banco va a tener que ser, y el cliente, muy prolijo en dar todos los argumentos de que la situación por la cual tú estás con la coyuntura de liquidez hoy día tiene estrecha y directa relación con lo que es la problemática de la pandemia del COVID, no con alguna otra problemática que venga arrastrándose de, no sé, oye, en el giro de ustedes llevo 12 meses tratando de que me den el permiso o la recepción final y la verdad que no la he podido sacar. No entran dentro de esta modalidad ni dentro de las condiciones para esto. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que lo básico, lo único o más relevante dentro de toda esta documentación nueva es la demostración de que el afectamiento que tú estás teniendo por parte de la liquidez viene por esta situación de COVID. Básicamente eso. Les quiero recordar que todas las preguntas que tengan, por favor, nos las hagan llegar al más 569-8563-6616. Ahí en la pantalla aparece el número para que en el fondo nos puedan mandar por WhatsApp esto y así nosotros poder ir contestando las preguntas que a ustedes les salgan. Aquí tenemos una pregunta que es bien relevante, que es, dada la dinámica que tienen las empresas inmobiliarias, en donde tienen una inmobiliaria por obra, sí, o una constructora por obra, en el fondo, ¿cómo se calcula, cómo se analiza la situación financiera? Yo sé que el reglamento aún no está, pero ¿cómo se analizaría en teoría el reglamento, cómo se aplicaría el otorgamiento de los créditos para esas empresas que, si bien son distintas empresas,
ya puede estar bajo un mismo grupo, pero son distintas empresas. Y cada una de esas empresas solicita su financiamiento. ¿Alguna idea respecto de eso? Sí, y volvemos a lo que decíamos anteriormente, cada empresa podría solicitarlo y el banco lo valora en su mérito, de lo que corresponde a cada una de las empresas en base a lo que decía Héctor. Y nuevamente volvemos atrás, la manera de acreditarlo es en base a los IVAs o a las ventas, en base a los periodos que dijimos recientemente, que había tres alternativas como lo comenté. Entonces habrá que analizarlo, el banco lo tendrá en su mérito y es un negocio que por supuesto tendrá que tener lógica de poder hacerlo o no. O sea, al final volvemos al concepto de fondo, la idea de esto es que sea criterioso, que tenga sentido, que los bancos lo puedan financiar y que las empresas que lo soliciten realmente lo necesiten. Por lo tanto, en el caso de una inmobiliaria, como cualquier empresa, por RUT se puede solicitar y es la manera del banco lo tiene que analizar si en su mérito califica o no. Ya, o sea, en el fondo se va a analizar a la matriz del grupo, si efectivamente cómo está la situación financiera de la matriz, para otorgar después individualmente los créditos, una cosa así. El crédito es por RUT. Es por RUT, claro. Pero por RUT. para el análisis que va a hacer el banco, Por supuesto, básicamente, va a ser del grupo completo para otorgar esos créditos. O sea, yo creo que en general, dado que Hernán también lo comentó, el tema de la viabilidad, uno tiene que mirarlo como un todo. O sea, al final del día va a ser así. Pero va a ser súper claro, o sea, el financiamiento al cual puede acceder un RUT es a los 3 meses de venta, calculados como el promedio de los 3 periodos que Hernán señaló, y por lo tanto van a haber situaciones de borde. Esto es algo que está en progreso. Yo creo que se hizo un esfuerzo tremendo por abordar el 90% de los casos, pero siempre en todo proyecto, y ustedes lo saben bien, te aparecen contingencias, te aparecen condiciones de borde, y hay que buscar cómo implementarlo eso. O sea, obviamente en este periodo, y tú bien lo señalabas en el mundo de ustedes, están las instrumentales. O sea, tú armas un RUT para el proyecto y generalmente se llama como el nombre de la calle y el número de la calle, donde se está ejecutando. Y obviamente, si te pilló en un periodo donde estás con promesas o vas a tener un nivel de facturación menor, está contemplado para empresas que se formaron antes de 12 meses. Por lo tanto, oye, yo tengo ventas solo de 6 meses, no de 12, porque me constituí como empresa hace 6 meses, no puedo tener 12. El programa también contempla, o el reglamento está contemplando esas situaciones y esas condiciones de borde. Y hasta el momento la forma que lo está abordando es, de nuevo, en base a una declaración jurada, de cuánto fueron mis ventas, ya sea porque tienes ventas exentas, porque partiste con 6 meses, etc. Entonces, es algo que todavía no está del todo definido y seguramente se va a ir viendo en aquellas condiciones de borde, pero se normó o se estructuró este esqueleto de ley o de reglamento, de decreto de FOGAPE en base al, como nosotros decimos, al 80-20. Se trató de solucionar la casuística general. Y obviamente entendemos que van a haber casuísticas particulares que tendremos que ir haciendo las consultas FOGAPE, tal como lo hacemos cuando aparece cualquier otro mecanismo de financiamiento. No está el 100% pensado y la casuística siempre te sorprende. La realidad generalmente te supera lo que tú pensaste. Así que seguramente lo van a abordar cada una de las instituciones financieras con la consulta directa FOGAPE en aquellas situaciones que no cumplan con este gran paraguas que se dio y que ya hemos señalado. Súper. Una pregunta aclaratoria que me manda un socio. ¿Este FOGAPE no es la misma línea de crédito COVID-19, que es muy similar? No, este es la línea COVID-19. Sí, Hay exacto. otro FOGAPE que el anterior que venía trabajando que no tiene nada que ver con este. Se llaman igual, pero es otro programa, otro fondo, otra cosa. Por lo tanto, esta es la línea COVID-19, que es la nueva, con fondos distintos, con coberturas distintas, con condiciones distintas, con todo distinto. Por lo tanto, no aplica nada que ver con el anterior, pero este es el COVID-19, para no confundirnos, el anterior se llama FOGAPE. Y se utiliza la estructura del FOGAPE para, en el fondo, usar esa estructura para otorgar ese crédito, ¿no? Pero otra línea, que no tiene... Pero es otra línea, en otras condiciones, otro programa, programa. no tiene nada que ver con las condiciones del anterior, en ninguno de los puntos. Por lo tanto, no se confundan en eso, no lo comparen porque no corre por otro carril. Totalmente distinto. O sea, la comparación es buena. Sí. Porque comparación es van, superbuena, van a porque- darse cuenta absolutamente de las coberturas distintas, de la flexibilidad que tiene, de la comisiones. velocidad que debiera tener, como ya lo dijimos, del no cobro de comisiones al cliente. Por eso creo que la comparación igual es válida para que se den cuenta del esfuerzo que se ha hecho en todos los organismos que están participando de esto. Desde el gobierno al darle la premura que corresponde, los bancos y todos los que vamos a participar en esto. Así que Una sola consulta respecto de ese tema para compararlo. ¿Qué tasa tenía un FOGAPE
con esta que están otorgando? Es que no, dependía también. O sea, yo sé que depende, Es que pero en general. depende del cliente, lo que no tengan duda de que este es más favorable. No había ni un datito. No, es que depende del caso, depende del está plazo, porque tiene que ver con plazo, con el riesgo del cliente, con las condiciones y muchas cosas más. Por lo tanto, darte una tasa sería irresponsable, pero este por supuesto que es favorable por donde lo miren, no bajo cualquier punto de vista. Este tienes clara la tasa, en tiempo cero. Este lo tenéis claro en tiempo cero, tasa en peso, los programas están hace mucho tiempo y siguen vigentes, ¿ya? Ese es un dato relevante también, no es que se acabaron los otros programas, hasta aquí siguen totalmente vigentes, pero este por supuesto que es favorable. Ya vamos a hablar aquí sobre las condiciones de prepago también que tiene, por lo tanto, por donde lo mire es favorable. Toquemos ese tema al tiro. ¿Qué costo o existe un costo de prepago para esta línea COVID-19? Yo sé que en realidad si te prestan plata a cero interés, a una tasa muy baja, no sé si será muy conveniente prepagarlo, pero No, es que ese es el tema. No, aparte que no existe costo de prepago, yo invitaría a las empresas a que pensaran en pagar otras cosas, porque la verdad es que no tiene ningún sentido prepagar esto. Es un crédito en condiciones que yo me quedaría con este crédito hasta el final. Por lo tanto, si gana, aparte de que no hay, por estar definido que no existen comisiones de prepago, si eventualmente alguna empresa tuviera la oportunidad de que le fuera muy bien, piensen en prepagar otras cosas antes que porque la verdad es que... Siguiendo con esa pregunta, ¿yo puedo utilizar esta línea de financiamiento, este recurso fresco, para pagar créditos más caros o para pagar otros créditos? No. No se puede. No se puede. No se puede. No, Perfecto. está dentro de la... Ya, perfecto. Es súper bueno para entenderlo, porque como tú dijiste, teníamos la persona se compromete mediante una declaración jurada informando para qué van a ser utilizados esos fondos. Así es. Por lo tanto, después, ¿quién va a ser la persona que los va a fiscalizar en el uso de esos fondos? Mira, O lo que la se está conversando. respuesta a tu pregunta es, no puedo decirte otra, es no los puedo usar, pero la plata es fungible. Entonces, por eso es una relación de confianza y por lo tanto, si el cliente nos está diciendo que no va a usar esa plata en pagar los créditos, la pregunta es cómo la diferencio de los retornos de las ventas que estoy teniendo en mi proyecto. Al final entran a una cuenta corriente única y no puedes separar. Yo estos billetes los tomé de las ventas de los 16 departamentos que me entraron este mes, y por lo tanto esta sí la puedo ocupar. En teoría estamos partiendo de que esto es absolutamente buena fe. El banco que financie o que otorgue esta ley COVID, esta ley que te permite este financiamiento, tiene dentro de las condicionantes que tiene que reestructurar las obligaciones que el cliente tiene para con ese banco, o el banco los derechos de cobrar esas obligaciones con él, reestructurarlo a lo menos por el periodo de gracia, todas aquellas obligaciones, y esto tengo que ser súper claro, todas aquellas obligaciones que correspondan a créditos comerciales estructurados en cuotas. ¿Ya? Hasta el momento ese es el único producto, créditos comerciales estructurados en cuotas, que el banco, para hacerlo simple, va a desplazar, si el banco le dio 6 meses de gracia, que es el plazo mínimo de gracia, las siguientes 6 cuotas debiera desplazarlas al final del crédito o a un horizonte post esos 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, también te está dando indirectamente capital de trabajo, porque al no tener la obligación de pagar esa cuota, en el fondo te está liberando caja. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, es más de 3 meses de venta lo que la institución te puede estar otorgando de financiamiento. Así que hay que mirarlo desde ese punto de vista. Todo lo que corresponda a créditos rotativos, revolving, créditos puntuales a 60 días, esos no están dentro del periodo de gracia y por lo tanto debieras pagarlo. Y ahí es donde Leasing viene también. la diferencia. Leasing o factoring, las boletas de garantía que no dependen de ti, porque depende de si el mandante te la va a cobrar o no te la va a cobrar. Por lo tanto, mientras el mandante no te diga que tiene que renovar la boleta de garantía porque hay que aumentar el plazo 6 meses, por las razones que sea, tú no sabes si esa boleta en rigor esa boleta tiene un vencimiento, ese vencimiento, si se hizo correctamente la obra, si se presentaron todo lo que tenía que presentarse, esa boleta te la van a devolver. Por lo tanto, no es que uno diga ya ahora tengo un cubo de boleta. No, hay una tipología de crédito. Los más obvios son el factoring, o sea, no le puedo decir a la constructora X o a la inmobiliaria X, no me pague ahora, prorrógame ese pago 6 meses. La idea es que te entre ese flujo. Así que eso es básicamente. Súper clara la explicación. Para seguir con las preguntas, me gustaría hacerles qué cobertura de garantías, que ya lo mencionamos, pero qué cobertura de garantía tienen estos financiamientos. Mira, para el mundo de micro y pequeña empresa, es decir, para aquellas empresas que venden hasta 25.000 UFs anuales, la cobertura de esta garantía para los financiamientos que se otorguen es de un 85%. ¿Ok?
Para el mundo de medianas empresas, es decir, aquellas que venden entre 25 y 100.000, la cobertura es de un 80. Sí. Para las empresas grandes 1, que son las que venden entre 100.000 y 600.000 UF, la cobertura es de un 70% del monto financiado. Eso es la garantía que el banco recibe de FOGAPE. Y el último tramo, que son las empresas que venden entre 600.000 UF anuales, insisto, ventas netas, hasta el millón de UF, la cobertura del programa considera un 60%. Esas son las coberturas por cada uno de los tramos definidos dentro de este universo de ventas cero hasta el millón de UF, ¿ya? Así que esas son, y si las comparan, por eso decía que es bueno de repente compararlo, si las comparan con los programas anteriores, se van a encontrar que son coberturas que muy pocas veces se habían visto, entonces Y también es muy bueno. el tramo venta, nunca se ha llegado a este nivel de... Nunca se ha llegado a este nivel de... venta. Sí. Claro. No, y lo que corresponde o lo que a lo que puedes acceder a financiamiento, o sea, 3 meses de venta en algunos casos es financiamiento al cual ningún programa te llegaba por monto topado. Entonces, es de verdad un apoyo súper relevante. Así que hay que usarlo bien, porque creo que es lo que nos corresponde a nosotros. Creo que la herramienta y los beneficios ya están y van a estar disponibles. Hay un tremendo fondo, como lo dijo el ministro de Hacienda, pero depende de nosotros cuidar que eso se use correctamente. Así que... Súper. Con respecto al tema ¿cómo se llama? Del reglamento, sabemos que en el fondo se ha venido trabajando el reglamento desde que se empezó a tramitar la ley, se ha venido trabajando el reglamento. Los reglamentos no son, ¿cómo se llama?, instantáneos, pero ya tienen unas 2 o 3 semanas de trabajo entre todos los bancos y las instituciones regulatorias. ¿Ustedes tienen alguna noción de cuándo podría salir este reglamento y si es que se pueden otorgar los créditos antes del reglamento o no? No, pues los créditos se otorgan desde la publicación en el diario oficial y ese tema tiene que estar al reglamento porque si no, no tenemos las condiciones para poder hacerlo. Ahora, lo que hemos conversado es bastante parecido a lo que hay, no debería ser muy distinto y no esperamos que sea muy distinto, por lo tanto, el 95% de lo que tienen que saber las empresas está en lo que hemos conversado, lo que ya está publicado, por lo tanto es eso. El reglamento debería estar la próxima semana porque la idea, como lo ha dicho el ministro, es que este tema parte el 1 de mayo, por lo tanto debería estar sí o sí la próxima semana para poder partir ya el lunes siguiente. Súper. Una pregunta que nos manda un socio que es del área contratista. Respecto de la evaluación de riesgo, ¿es relevante que si los mandantes de las obras están contratados, los mandantes de las obras es el fisco? ¿Se entiende la pregunta? Sí, o sea, a ver, dentro de las evaluaciones de riesgo que uno normalmente hace, y voy a hablar por cómo lo hacemos nosotros, obviamente quién es el mandante es relevante, o sea, como en todo hay distintas calidades de mandante, hay distintas calidades de contratistas, hay distintas calidades de ejecutantes de obra, por lo tanto sí es relevante, pero si la pregunta va en el sentido de que, dado que es el fisco mi mandante, ¿tengo un acceso distinto a esta garantía? La respuesta es no. Es uno más de quienes pueden ser los mandantes con los cuales tú estás trabajando, operando, pero si por ser el fisco el mandante, la cobertura en vez de ser un 85 es un 90, no es así. Son las coberturas que dijimos, son los plazos que dijimos. Si tu mandante te tiene un contrato por 6 años, el financiamiento está a 48 meses, no te amplía, no es un comodín que uno puede decir ya ahora lo juego y claro, no. Súper. Oye, otra pregunta que me están haciendo es, dado que el monto es finito, si bien es muy grande, el monto es bastante finito, ¿cómo se repartirán estos fondos entre los distintos bancos? ¿Se licitará? ¿Cómo se hace? Para que en el fondo nos expliquen un poquito la mecánica que en teoría se va a usar para la distribución de estos fondos. Mira, a diferencia de que cuando se lanza un programa FOGAPE o de otras garantías estatales, uno participa y licita un monto, es decir, yo voy a ocupar o quiero postular y de que este gran fondo que hay me den, voy a inventar, 100.000 UF. Y tú ves después si te lo adjudicaron en 100.000 o te dieron menos. Acá va a ser un poco más complejo para la banca, porque en el fondo se va a querer ocupar o se va a ocupar una mecánica parecida. No es que uno postule un cupo, pero sí uno va a tener que informar más o menos
cuánto tú crees que vas a dar en los próximos 30 días. Y eso es bastante difícil de predecir porque no habíamos tenido regularmente y afortunadamente situaciones como las que tenemos. Entonces, jugársela con un número es medio complejo. Yo entiendo que está todo el ánimo de hacerlo expedito y que los bancos tengan y los clientes en particular tengan el acceso a pedir los financiamientos que les permita. Hay un incentivo, y tengo eso súper transparente, para la banca de hacer esto rápido porque todos aquellos créditos y financiamientos que se den durante los primeros 60 días de publicada la ley tienen una tasa diferente desde el punto de vista de comisión que el banco tiene que pagar. Por lo tanto, nosotros también deberíamos ser los interesados en, así como el cliente está ávido de que esto empiece a funcionar rápido, para los bancos hacerlo rápido dentro de los primeros 60 días también tiene algún beneficio, que es voy a pagar un porcentaje menor de la comisión a que si lo hago desde el día 61 en adelante. Por lo tanto, eso también apalanca el tema de que ya hemos conversado. Si voy a un banco nuevo con el cual no opero, la verdad que probablemente te va a demorar un tiempo distinto al cual te demorarías con el banco en el cual regularmente operas. Pero eso. Súper. Bueno, eso es muy relevante que nosotros podamos entender que este crédito se otorga a través de los bancos comerciales que uno regularmente usa y no de los bancos nuevos, porque realmente ahí se van a demorar un periodo mucho más grande, sobre todo con la cantidad de demanda que están teniendo los bancos hoy día en términos operacionales para atender a los clientes, entonces en términos de crédito. Por lo tanto, eso va a tender a alargar mucho los plazos y no va a ser efectivo. Otra pregunta que tenemos y que en el fondo teníamos preparada es ¿cómo puedo acceder a este financiamiento? ¿Cuáles son las mecánicas que se usan para acceder a este financiamiento? Bueno, ya lo hemos comentado, pero creo que es bastante simple, sobre todo con el periodo que estamos, que es de balance, de cierre de balance del periodo anterior. El llamado sería que fueran a los bancos, como ya dijimos, con los cuales tienen las transacciones, los bancos que son principales, que se acercaran actualizando la información financiera. En cualquier banco que lo pidan hoy día, por supuesto, les van a decir que no está disponible todavía. Pero si tienen los balances actualizados, los IVA actualizados, la información financiera, los estados de situación, el cuadro de obras, en el caso que corresponda, y todo el detalle completo, el día que este tema esté operativo a partir de la semana que sigue, van a poder disparar bastante rápido. Es decir, técnicamente, para hacerlo simple, tengan la pistola cargada para poder disparar y eso, toda la información disponible en el banco para que, con suerte, falte un IVA, no sé, algo que sea súper puntual, para que no empecemos en ese minuto a entregar toda la información. Ya iban a entrar en una ecuación, como tú dices, los bancos hoy día están con bastante carga operativa por todo lo que está pasando. Por lo tanto, entrar a la cola mientras antes entren mejor. Así que el llamado a que lo hagan relativamente rápido de la actualización financiera, que entreguen todo lo que los bancos les soliciten y con eso van a poder tener una respuesta mucho más eficiente. Ahora, cada banco valora en su mérito, como estamos diciendo, y sobre todo en este periodo que al final hay balances nuevos que son del periodo del año pasado, por lo tanto, todos los bancos les van a pedir, yo creo, exactamente lo mismo. Así que tengan la información financiera actualizada, que se acerquen a los bancos y tengan todo listo para poder disparar a partir del 1 de mayo. Una nueva pregunta que me están haciendo los socios acá es, si bien tal vez se pueden repetir, yo creo que es importante que las podamos ir nuevamente tocando porque de esa forma quedan mucho más claras en el fondo. En el caso específico de una inmobiliaria, que en el fondo que la inmobiliaria no tiene ventas por un largo periodo y después al minuto de escriturar se genera la venta. ¿Cómo lo puede hacer esa inmobiliaria para, en el fondo, desde el punto de vista del riesgo o de a ver si puede optar a este crédito? ¿Cómo lo puede hacer esa inmobiliaria que no está en el periodo de construcción, no le han, no ha podido todavía, escriturar? Sí. ¿Cómo lo puede hacer y cómo se evaluaría eso a una inmobiliaria? Mira, eso entra dentro de lo que comenté hace un rato, que van a haber situaciones de borde, van a haber, y en el rubro inmobiliario es típico, o sea, a lo más van a tener un porcentaje de preventas durante el periodo de construcción, ¿cierto? Donde lo que te va llegando son la firma de las promesas de compra-venta que está materializando. Y por lo tanto, seguramente ahí van a aplicar aquellas definiciones que hay que todavía afinar un poquito en términos de cómo vamos a medir las ventas en ese sentido, porque ya lo dije, creo que es el tema de una declaración jurada por parte del cliente. Vamos a tener que validar las preventas. Ahí empieza con el tema de qué porcentaje de desistimiento tiene o qué porcentaje de desistimiento va a tener.
Es más complejo en el mundo de ustedes a una empresa con chimenea que todos los meses está facturando un porcentaje de lo que está entregando. Pero en el mundo de ustedes seguramente vamos a tener que hacer todas las consultas respecto a eso. O sea, porque como tú bien dijiste, o sea, la venta no está terminada hasta que no se escriture la entrega del bien. Y eso requiere de la recepción de la obra y viene todo el proceso con los bancos que están financiando, si son, pongamos el ejemplo, departamentos, lo que está vendiendo u oficina. Es un proceso más largo, pero durante el periodo propio de construcción, desde la formación de esta empresa instrumental para que ejecute la obra, hasta que de verdad terminaste la obra, se recepcionó y viene todo el proceso de escrituración de todas aquellas promesas de compraventa que tuviste, en lo formal, en ese periodo de análisis de 12 meses, seguramente nos vamos a encontrar básicamente con preventas, con escrituras y promesas asociadas a un 10, 15 o eventualmente un 20%, y en teoría, y hasta el momento como está definido, esas son las ventas que tiene la empresa para ese periodo. No se ha dicho nada de todo lo que tenga que ver con desistimiento, porque en teoría es algo que manejan exclusivamente la inmobiliaria y es un dato que generalmente los bancos pedimos. Oye, ok, ahí voy a inventar un 60% avance en venta, vino toda esta coyuntura, seguramente los clientes que antes tenían acceso al crédito hipotecario para comprar ese departamento o esa casa, también está pensando si lo compro o no, va a depender de la multa, si resilia o no resilia. Esa información la manejan ustedes y ahí viene el tema de la declaración jurada de en los últimos 12 meses yo he vendido esto. Entonces va por ahí. Perfecto, o sea, queda básicamente en función de las promesas y de acuerdo a eso. Así es. Me gustaría tocar un tema que es un tema bastante, es más legal, pero igual yo creo que es interesante tocar lo que es la declaración jurada. En el fondo, la declaración jurada tú te comprometes a algo, ¿cómo se llama? ¿Qué implicancias podría tener el no cumplir esa declaración jurada? Desde el punto de vista bancario y desde el punto de vista judicial, si es que tienen alguna idea en el fondo. A ver, todavía no tenemos un formato de declaración jurada que nos permita, no está definido un formato general para todos los bancos, por lo tanto un tema a ver. Y es parte de lo que está pendiente del reglamento que tendrá que afinarse para poder resolverlo. Sí volvemos al tema del espíritu, en este sentido de que a todos nos interesa que funcione y funcione bien, porque si el programa se ocupa mal, al final va a terminar siendo no lo que todos queríamos. Por lo tanto, no está el formato de la declaración jurada. Las consecuencias de tener una declaración jurada falsa o que no diga lo que es podrán ser, no sé, no sé si está definido, pero alguna multa para la empresa o que uno se le pague el financiamiento al banco, cosas que habrá que evaluarlo cuando esté el reglamento suficientemente claro. Lo que se ha hablado es, bueno, como esto es resorte exclusivamente del cliente, la entrega de la declaración jurada, el compromiso a través de esa declaración jurada del correcto uso de los fondos, hasta ahora es que no puede acceder a un nuevo financiamiento FOGAPE, por ejemplo. ¿Ya? Para los bancos, al actuar de buena fe y al recibir una declaración jurada donde tú te comprometiste a usarlo en lo que correspondía usarlo, y que no puedo yo meterme en el uso de esa caja tuya, no es que vaya a perder la garantía. La única forma que el banco pierda esa garantía es que haya emitido o dado un crédito bajo condiciones de tramos distintos. O sea, tú dijiste esta empresa vende 25.000 UF o menos, por lo tanto quiero un certificado por el 85% y después resultó que esa empresa vendía 600.000 UF. Ahí el banco, esas son las responsabilidades del banco de lo que maneja. En lo que no maneja, que es básicamente el uso de esos recursos, queda absolutamente apalancado en la declaración jurada y las sanciones eventuales para la empresa van a ir, creo, básicamente porque no vas a tener acceso a nuevos financiamientos de garantías estatales. No sé si se amplía a todo el tipo de garantías estatales, eso es algo que seguramente va a haber que darle una vuelta y ahí no somos nosotros, sino que es quien te entrega las garantías estatales, quién es el ente que está funcionando, quien tomará esas definiciones. Pero no creo que vaya por otro camino. Perfecto. Un tema respecto, bueno, por lo que veo que en el fondo hoy día los bancos están bastante alineados en cómo se va a funcionar ¿cómo se llama? En esta línea de financiamiento. O sea, en el fondo van a usar más o menos toda la misma, van a usar toda la misma estructura y también relativamente la misma política que de otorgamiento de crédito, en el fondo. Por lo tanto, va a ser bastante estándar. No vamos a encontrar, si vamos a un banco 1 y después a un banco 2, no vamos a encontrar grandes diferencias en términos de los requerimientos de los antecedentes que se solicitan. En general van a ser bastante homogéneos en el fondo, ¿no? Sí, las condiciones de los créditos también son bastante homogéneas, por lo tanto,
como dices tú, va a ser bastante estándar la respuesta que se va a dar a los clientes, sin perjuicio que cada banco tiene sus políticas y eventualmente puede pasar de que un banco en algún caso se apruebe, en otro no, pero es bastante estándar las condiciones de plazo, las condiciones de tasa, la elegibilidad de los clientes también, porque está definido para todos por igual, por lo tanto no deberá haber diferencias relevantes. Súper. Una pregunta que está aquí es, ¿cuántos y cuáles son los bancos que pueden otorgar estas líneas de crédito? O sea, ¿están definidos? ¿Pueden ser todos los bancos de la plaza? ¿O pueden ser algunos bancos de la plaza? ¿Cómo está visto esto? En principio esto opera para toda la banca, sus filiales y las cooperativas de ahorro que están normadas por la CMF. Por lo tanto, es indistinto. Pero obviamente, vuelvo y a riesgo de ser repetitivo, lo lógico es ir con el banco con el cual operas. No está limitado a bancos en particulares, sino que a toda la banca. Por lo tanto, en estricto rigor, sí puedes ir a un banco con el cual no has tenido operación nunca en tu vida, pero ya como lo hemos dicho, seguramente la respuesta va a tener un timing distinto, porque algo que se comentó y no quiero que quede muy en el tintero, pero aquí también los bancos dentro de sus políticas de crédito van a velar, y lo dijo Hernán, por la viabilidad de esa empresa a futuro. Y muchas veces la viabilidad de un proyecto, más que del proyecto en particular, que puede ser estándar, va a depender de la capacidad del socio gestor de ese proyecto. Por lo tanto, si no tienes una cercanía y no has pasado una historia con ese socio gestor en proyectos anteriores, donde obviamente se presentan dificultades, las pudo solucionar bien, mal, más o menos, tú ya tienes esa historia y por lo tanto hay una relación de cercanía, de confianza y de conocimiento con ese gestor que también debiera entrar dentro de esta ecuación con los pesos que cada uno de los bancos le asigna a esa variable al momento de otorgar los financiamientos. Pero obviamente el peso que te puede otorgar un banco que ni no te conoce seguramente va a ser cero. O sea, sí, no te va a asignar algún valor a esa variable, pero por eso lo lógico es con el que mejor operes, con el que tengas la mayor transaccionabilidad, con el cual estés financiando o tengas una concentración mayor de tu deuda, debiera ser el primero al cual tú debieras recurrir, lo cual no es excluyente de ir a los que siguen, pero la lógica sería esa, creo yo. Perfecto. Oye, bueno, me reitera una pregunta que ya la tocamos, pero para aclararla si no quedó muy clara, pero en el fondo es si yo soy una empresa grande y tengo una cobertura del 60% del crédito a través del FOGAPE, por el restante del 40% que queda, ¿me van a solicitar garantías adicionales o cómo sería el tratamiento de eso? También depende en caso a caso, o sea, la cobertura del crédito FOGAPE es lo que anunció Héctor recién, si es que una empresa grande está al 60%, y garantía adicional habrá que verlo en el contexto global de la evaluación que hará el banco respecto a ese crédito. No, puede pedirlo como no, digamos, el espíritu del FOGAPE de este financiamiento es que se otorgue en base a las coberturas que tiene, y eventualmente como es plata fresca podría el banco solicitar algún tipo de compensación distinta, tipo garantía. No está normado de que no sea así, por lo tanto, de nuevo dependerá de la evaluación, de la viabilidad de la empresa, cómo se quiera evaluar. Súper, súper. Yo les recuerdo, si tienen más preguntas, por favor, mándennos sus preguntas al WhatsApp, al más 569-8563-6616. Yo quería ir ahora al tema de ¿cómo se llama? Un poquito de cuáles serían o cómo estaríamos nosotros apoyando a los socios en esta dinámica. Sé que estamos elaborando un call center, o una línea de ayuda. Por lo tanto, yo sé que estamos preparándolo, pero para ir orientando a los socios para, en el fondo, qué tipo de apoyo les podemos dar a ellos en estos términos como Banco Internacional o como asesores que estamos contratando como la Cámara, en el fondo. Sí. Sería muy interesante poder vislumbrar un poquitito eso para que en el fondo después ellos sepan los canales que vamos a utilizar para el apoyo. Sí, más que como Banco Internacional, estamos preparando en conjunto con la Cámara un tutorial que permita que todos los socios accedan a este tutorial con todas las preguntas y respuestas que necesiten, una especie de call center también que nos ayude a poder estructurar las dudas que tengan y poder apoyarlos de manera permanente en este tema. Es un proceso que está en desarrollo ahora, estamos contactando a las personas indicadas para que nos ayuden
en este tema y al final, de alguna manera, simplificar o desmitificar muchas de las cosas que a lo mejor las empresas piensan que la dificultad de operar en estos procesos. Con las personas expertas estos procesos se simplifican bastante, ¿ya? No son procesos complejos, por lo tanto, para acceder a este programa o a los otros programas que existen, hay gente que conoce muy bien, sabe cuáles son los antecedentes a presentar, hay algunos programas más complejos que otros. Entonces la idea es que durante el mes de mayo, entiendo, se esté desarrollando este tema. Primero entregarle, le insisto, un tutorial y luego una mesa de ayuda que permita que estén consultando las veces que sea necesario las preguntas dependiendo de cada caso. Porque esto es un mundo y depende de cada empresa también. Entonces al final, por más que se trate de estandarizar, hay muchas cosas puntuales que corresponden a cada empresa. Así que es un tema en desarrollo, Juan Armando. Esperamos que esté, como te digo, de aquí a, no sé, dentro de los próximos días ya empezar a trabajarlo. Ya está definido el plan, está definido cómo, pero falta empezar a trabajarlo ya con la gente indicada para empezar a disponibilizarlo para los socios. Súper. Yo creo que es muy importante, y yo creo que lo reitero, es que el primer paso es que vayan a sus bancos comerciales habituales para que en el fondo ellos les expliquen y en el fondo les expliquen y hagan ustedes las consultas a ese banco para orientarse respecto de cómo aplicar el crédito, qué papeles hay que presentar, cómo se va a hacer esto. Y después, si tienen dudas, efectivamente utilizar esta plataforma que estamos preparando para todos los socios de la Cámara, no solamente para el tema inmobiliario, aquí también tenemos constructoras, tenemos proveedores, subcontratistas, empresas unipersonales, por lo tanto, tenemos una gama de socios que en el fondo estamos abarcando, yo te diría que la totalidad del espectro del espectro. Por lo tanto, es muy importante que primero vayan a sus bancos comerciales, puedan solicitar toda la información ahí y efectivamente después, en el fondo, si tienen dudas o necesitan algún apoyo de alguna presentación específica o algo así, recurran a esta plataforma que les vamos a ir mencionando pronto para que en el fondo ustedes puedan acceder a ella. Nosotros no vamos a parar este tema de ir recibiendo consultas. Por favor, mándennos y sigan mandándonos las consultas que ustedes tengan para que nosotros vayamos en una segunda oportunidad, vayamos ir contestando esto. En el entendido que como primera approach a este crédito, nosotros efectivamente tenemos que esperar, todavía no tenemos la información exacta de cómo va a funcionar esto. Por eso es importante que esperemos que salga el reglamento para que en el fondo poder darles la información exacta de cómo se va a operar esto. Sé que hay mucha ansiedad respecto a las solicitudes que se están haciendo, pero les pedimos que tengan paciencia porque una vez que salgan el reglamento, nosotros estamos supervisando, no nosotros, pero en el fondo los bancos y Héctor y Hernán están supervisando diariamente esto para ver cómo se está canalizando el reglamento y para dónde va. Por eso nosotros nos atrevimos a dar información respecto a este reglamento de cómo estaría conformándose para que efectivamente cuando ya se declare el reglamento y salga a la luz, se publique, porque creo que el reglamento también se publica. Una vez que se publique este reglamento, poder en el fondo ya cerrar el círculo y poder en el fondo otorgarles una asesoría mucho más exacta respecto a qué es lo que se necesita. Nosotros vamos a seguir en contacto. Por favor, nos mandan la información a través de este WhatsApp. Si tienen preguntas más adelante, se les ocurren, por favor, sigan mandándolo aquí porque las vamos a ir recogiendo. Les vamos a ir informando cuáles son los siguientes pasos que tenemos. Si a solicitud de los socios se necesita una nueva aclaración de esto, vamos a hacer una nueva ronda de preguntas y un streaming nuevamente para que en el fondo vayamos aclarando esto. No queda más que en el fondo agradecerles a Hernán y a Héctor su paciencia y su disponibilidad que en el fondo han tenido con nosotros. Creo que ha sido súper provechosa esta discusión que hemos tenido y en el fondo poder ir respondiendo estas inquietudes que tienen los socios. Les reitero, vamos a presentarles más adelante la mecánica que vamos a utilizar
una vez que salga el reglamento, la mecánica que vamos a tener este crédito. Así que no es más que agradecerle a ustedes su participación y vamos a estar en contacto pronto para que en el fondo sigamos esta ayuda a los socios de la Cámara Chilena de la Construcción. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias.